estamos estudiando y aprendiendo acerca de el Espíritu Santo. Qué bueno es poder tener las Escrituras para poder aprender, ¿cierto? Nunca está mal escuchar testimonios de personas, pero siempre lo seguro es la Escritura. Entonces nosotros podemos, cuando escuchamos testimonios, vamos comparándolo con la Escritura y vamos aprendiendo, ¿cierto?, acerca de eso. Y hemos aprendido mucho esta semana. Voy a retroceder un poquito aquí de mis notas para que podamos ver qué es lo que hemos aprendido, porque a veces decimos, no fue tanto. Sí, hemos avanzado mucho, a pesar de que me hubiese gustado avanzar un poquito más. Estamos aprendiendo de la persona del Espíritu Santo y comenzamos a ver los nombres de él, como la Escritura lo llama, ¿cierto? Hablamos que se llamaba Espíritu Santo, y yo no los leí todos, sino que estudié algunos, solamente el buen espíritu, el espíritu de adopción, el espíritu de Cristo, el espíritu de gloria, el espíritu de Dios, el espíritu de gracia, el espíritu de santidad, el espíritu de vida y el espíritu del Padre. También se le llama el espíritu de profecía en Apocalipsis, el espíritu noble. De ahí algunos de ellos los alcanzamos a estudiar y luego vimos los atributos del Espíritu Santo. Vimos qué atributos tenía para que fuese llamado Dios. Y vimos que el Espíritu Santo era omnisciente, que significa que lo sabe todo. También vimos que es omnipresente, que está en todo lugar. Y también es omnipotente, o sea, que es todopoderoso o que tiene el poder del Altísimo. También vimos que el Espíritu Santo es una persona que, como persona, tiene una voluntad, también tiene emociones, habla, escucha, que es muy importante, y también vimos que el Espíritu Santo es el poder de Dios en acción, o verlo, ¿cierto? El poder de Dios depositado o en acción, a través de Hechos 1:8. Y también comenzamos a ver ayer la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y vimos cómo interactuó en la creación, o sea, él fue parte de la creación, pero también cómo él venía sobre algunos hombres para cumplir una función especial. Normalmente profeta, rey, sacerdote, normalmente eso, pero también vemos en el libro de Jueces que algunos de los jueces ejercieron un rol de profeta, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos para que ellos cumplieran esa función y luego ya no estaba. ¿Por qué? Porque ya se había solucionado el problema. Recuerde que Jueces son ciclos, son 7 ciclos, ¿ya? Que se van cumpliendo. Entonces van diferentes jueces tomando un lugar para liberar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, este es el ciclo de Jueces. El ciclo de Jueces es que ellos se olvidaban de cumplir la ley, y la ley decía que si ellos no eran obedientes, entonces sus enemigos los iban a atacar, iban a tener problemas de diferentes tipos, entre ellos enfermedades, plagas y cosas así. Entonces ellos se olvidaban de Dios, a veces iban tras dioses ajenos, y cuando todos empezaban a orar y a pedir a Dios ayuda, entonces se levantaba un juez. Dios elegía a una persona y a esa persona la ungía, o sea, el Espíritu Santo venía sobre ellos para poder librarlos de la situación. Entonces ahí vemos a Gedeón, por ejemplo, que libró una batalla solamente con 300 hombres contra un ejército que era mucho mayor en número que esos 300, y ellos fueron liberados, ¿cierto? Y así vemos diferentes historias, pero porque el ciclo se vuelve a dar. ¿Cuál era el ciclo? Por ejemplo, tenían estos problemas, clamaban a Dios, se levantaba un juez, eran librados, ellos estaban bien por un tiempo y luego se olvidaban de Dios otra vez, entonces empezaban los problemas, dejaban de cumplir la ley, se levantaban pueblos en contra de ellos y diferentes cosas. Ellos volvían a orar a Dios y a pedir a Dios, se levantaba otro juez, los volvía a librar. Ese es el ciclo de Jueces. Y eso nos enseña a nosotros también, porque la Escritura toda nos puede enseñar qué es lo que debemos aprender. Es como lo que dice Deuteronomio, dice, cuando tengas casas, cuando tengas riquezas, no te olvides
que fue Dios el que te dio el poder para hacer todo eso, ¿cierto? Esto es lo mismo. Dios los liberaba, ellos estaban bien, y cuando ya estaban bien, se empezaban a olvidar de Dios. Entonces, es una lección para nosotros que a veces cuando no hay tantos problemas, no debemos relajarnos en el sentido de olvidarnos de Dios y dar espacio para otras cosas. Siempre atentos, y no por temor, sino porque entendemos y creemos y sabemos y amamos a Dios. Entonces no nos relajamos en el sentido de que dejamos de hacer lo que nosotros sabemos que un hijo de Dios hace, ¿cierto? Ellos se olvidaban un poquito de Dios. Entonces todo eso es el ciclo de jueces. Y vimos ayer entonces que el Espíritu Santo venía sobre ellos para cumplir una labor. También vimos que daba sabiduría, ¿cierto? Ahora, nosotros leímos ayer esto. Leímos en Éxodo, ¿cierto? Para la sabiduría, para hacer las vestiduras de Aarón, y hablamos de cómo fue hecho el tabernáculo y todo ese tipo de cosas. Pero también nunca nos debemos olvidar de esto. Y lo voy a buscar acá en mi Biblia. Espérenme un segundito, por favor. Que es una escritura que estuve enseñando en una oportunidad en el programa, y es Primera de Corintios 1:30, Primera de Corintios 1:30, que dice así, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Podemos pedir sabiduría a Dios? Por supuesto que sí podemos hacerlo, pero siempre recordando que esa sabiduría ya no viene de afuera, sino que ahora fue depositada en nosotros a través de Cristo. Cristo, Jesús, la sabiduría hecha hombre, Él nos dejó la sabiduría porque ahora estamos en Él. Entonces esa sabiduría fue depositada a través del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos? Santiago, cuando dice al que le falte sabiduría, pídala, lo que dice ahí, saque del depósito que ya está en usted. Eso es lo que dice. Eche mano al depósito que ya está en usted. O sea, no es algo externo, sino que es algo interno. El Señor ya depositó, hay un depósito grande de sabiduría. En Proverbios dice que tú debes sacar sabiduría del pozo, ¿cierto? Hay un pozo de sabiduría. Tú lo sacas de allí, ¿cómo? Con tu comunión con Dios, estudiando la palabra, de ahí vas sacando sabiduría. Pero hay momentos en la vida en que tú necesitas saber, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cierto? No sé si alguna vez le ha pasado, pero estamos así como, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y tú ahí estás en ese momento diciendo, Señor, ayúdame con esto, para que Él te recuerde rápidamente a través del Espíritu Santo alguna escritura o te dé alguna dirección de qué es lo que debes hacer, porque esa sabiduría ya no está lejos, sino que está cerca. Y también hablando del Espíritu Santo, entonces, de la labor que tenía en el Antiguo Testamento, era que a través de los profetas, a través de ellos, el Espíritu Santo también hablaba. Primero les hablaba a ellos y luego les hablaba a las personas. Entonces, Ezequiel 11:5, la primera parte del verso, Ezequiel 11:5 dice así, y vino sobre mí